Chicas, estoy aquí manejando todavía. Hola, ya me imaginaba. Ya, verán, había una partecita pendiente de la anterior semana, bueno, que era eh, la parte del agradecimiento. Hay en una sección donde nos dice que dónde podemos encontrar oportunidades para acumular riquezas. Y el autor menciona cosas básicas en las cuales nosotros debemos empezar a agradecer. Sí, y él menciona algunas, por ejemplo, el alimento, él reflexiona, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que disfruta y dice que es libre, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa libertad? Dice, ¿de dónde viene la libertad de pensamiento? ¿De dónde viene la libertad de poder casarte con quien tú quieres? Poder ser libre de adquirir una casa, vivir donde tú quieras. Y una de las partes más importantes que nos menciona el autor es que dice que debemos empezar a analizar qué cosas nosotros tenemos como bendición, ¿sí? Entonces, una de ellas dice el alimento, ¿sí? Que son cosas bastante básicas, pero que nosotros deberíamos agradecer todos los días, ¿sí? La bendición de tener tres alimentos todos los días, ¿sí? Ya eres un ser bendecido. La vivienda, también dice, si tienes un lugar donde puedes cocinar tranquilamente, descansar tranquilamente, donde puedes desayunar bajo un techo, eso ya es libertad, se considera libertad, ¿sí? Y habla también de la ropa, ¿sí? Es decir, del vestirnos, del tener la capacidad de poder vestir algo, ¿sí? Y yo lo relacionaba esto, verán, eh, estas cosas que menciona de ser libre, yo las relacionaba con las bienaventuranzas, ¿sí? Las bienaventuranzas nos dice que eh, bendecido el que viste al desnudo, ¿no es cierto? Esas también son las obras de misericordia, también las conocen como obras de misericordia y las bienaventuranzas. Dice dichoso el que sufre, ¿no es cierto? Eh, Bendecido el que viste al desnudo, alimenta al hambriento, acoge al desconocido. Sí, también son las obras de misericordia, pero también son las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas y las obras de misericordia no hablan de lo mismo, ¿verdad? Pero también nos dice que ahí viene la libertad de una persona. Entonces, quienes podemos disfrutar de eso, por ejemplo, de tener un corazón generoso, ¿sí? De tener un corazón que puede ayudar, un corazón que puede servir, un corazón que puede vestir, ya nosotros tenemos una libertad, somos libres, libres de elegir algo diferente, ¿sí? Yo a eso, más o menos a eso le, como que reflexionaba en esta parte de ser libre, ¿no? Porque tú puedes ser libre desde lo que eres, pero sobre todo libre en también pensar en otro. Yo les decía, ¿dónde empieza la libertad de una persona? ¿Sí? ¿Y dónde termina? La libertad de una persona empieza contigo y termina en la línea donde empieza la otra persona. Es decir, que tú nunca debes sobrepasar la libertad de la otra persona tampoco. ¿Sí? Cuando las dos personas son libres y tú reconoces a la otra persona libre, tú puedes tener una relación sana, Ujú. ¿sí? Y plenamente libre. Entonces, cuando habla del vestido, de la alimentación, de la vivienda, también habla de esas obras de misericordia que primero debemos tener con nosotros y sobre todo tener con el resto. Y luego dice, el milagro que ha proporcionado estas bendiciones en nuestra vida. Eh, Se hace tan, no sé, tan monótono posiblemente tener una casa, tener que vestir, tener que comer, que nos olvidamos que siguen siendo bendiciones, porque hay mucha gente allá afuera que no tiene que comer, no tiene que vestir, ¿sí? No tiene que calzar también, ¿no es cierto?
Y nos habla que no depende, que la libertad, mire, es un sentimiento, dice, es un sentimiento, es una intención del corazón, ¿ya? Y estos intereses han sido creados, dice, por algunas personas que no pensaron en sí mismos, sino también pensaron en otros, ¿ya? Y dice que los hombres, sí, los hombres que nacen con esta bendición de tener la libertad dentro, son benefactores de la humanidad, ¿ya? ¿Por qué? Dice, son benefactores de la humanidad y es capital, dice, ¿ya? Pero ahí se refiere al capital, no solo al capital económico, sino también se refiere a un capital que no, dice, el capital no consiste solo en el dinero, sino específicamente a un grupo de hombres inteligentes, bien organizados, que planean medios y maneras de usar el dinero en forma eficaz para el bien público y provechoso de ellos mismos. ¿Sí? Entonces yo me ponía a pensar y digo, en nuestra comunidad es capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos gente inteligente que está organizándose cada día para alcanzar planes, para alcanzar medios, para ayudar a otros, ¿sí? Para el bien público, dice, para el bien de las otras personas, pero también para el provecho de sí mismos. ¿Sí? Pero primero piensan en el otro. Dice, estas personas disponen de conocimientos sumamente especializados en todos los campos de la industria. En pocas palabras, los capitalistas, de ahí viene el nombre de ser capitalista, ¿sí? Los capitalistas son cerebros de la civilización, porque ellos proveen la totalidad del material para la educación, la civilización, el progreso, nuevas ideas. Y sin un cerebro que controle el dinero, es siempre peligroso, dice. Es decir, que no todo el mundo puede controlar el dinero. Por eso Marx sabe decir, debemos tener cuidado a quién potenciamos. No queremos potenciar gente rara ni tampoco gente mala, ¿no es cierto? Siempre lo menciona. Y el libro también lo menciona. Dice que los capitalistas no necesariamente son gente solo de dinero, sino el capitalista es una persona que tiene grandes ideas. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hacemos mente maestra y cuando estamos dentro de este espacio, ya nos hemos convertido en capitalistas. ¿Por qué? Porque estamos estudiando una manera diferente de hacer las cosas. ¿Sí? Y dice que un cerebro bien educado y un cerebro que aprenda a manejar correctamente el dinero puede formar cosas apropiadas, dice, pero sobre todo cosas importantes para la civilización. Entonces yo me sentía identificada, por ejemplo, en la comunidad, ¿no es cierto? Porque digo, mucha gente nos ha criticado, mucha gente nos ha dicho que estamos locos, que esas cosas no van a funcionar, pero han funcionado. O sea, hasta el momento nosotros sí vemos que han funcionado, ¿ya? Y es porque posiblemente estamos administrando de manera distinta el dinero. No es solo para un bien personal, sino también es para un bien mayor, un bien para la civilización. Por eso quería hacer un poco de énfasis en esto, porque creo que nosotros somos ese capital humano que requiere no la sociedad, no solo la comunidad, sino una sociedad completa. O sea, nosotros sí podemos ser la diferencia de lo que está sucediendo allá afuera. No necesariamente en la comunidad, ¿no? Porque no siempre nos podremos quedar, o quizá estemos un tiempo y luego nos vayamos, no sé, pero sí debemos tener claro que nuestro pensamiento podría mover masas, ¿sí? De manera distinta. Además dice que la mayoría de la gente no es capitalista. Ya la gente no tiene claras sus ideas y de ahí ya viene el siguiente capítulo donde se explica qué es lo que busca la gente en la toma de decisiones, ¿sí?
Dice, verán, el capital es la piedra angular de nuestras vidas, ¿ya? Entonces, aquí hay que hacer un inventario de cuál es mi capital, ¿sí? Al principio yo les decía, es importante que hagamos una lista de habilidades, de las virtudes que tenemos nosotros. Pero ahora me doy cuenta que el capital también vienen a hacer esas cosas. O sea, yo soy bueno, por ejemplo, hablando con personas, soy bueno direccionando proyectos, soy bueno organizando proyectos, organizando metas. En lo que tú seas bueno, ese es tu capital. ¿Sí? Y hay que potenciar esto. Dice, porque la riqueza está motivada por el deseo de construir, ¿sí? De construir cosas diferentes y se llena, dice, de ingenio y la capacidad de organizar personas dotadas de imaginación y de fe. Cuando tú tienes esa capacidad de mover personas y dotarlas de fe, de imaginación, de entusiasmo, de decisión y de perseverancia, dice, tú has encontrado tu respuesta a tu vocación. ¿Sí? Dice que está, o sea, está intrínseco en nosotros, que nosotros sí tenemos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de mover personas, ¿sí? Que ese es realmente nuestro capital, o sea, como el don que nos regaló Dios, ¿sí? Pero no todo el mundo quiere pagar los precios y esforzarse, dice, ¿sí? Pero cuando tú encuentras la capacidad de organizar personas dotadas de imaginación, de fe, entusiasmo, decisión y perseverancia, esas personas se las conoce como capitalistas. Sí, yo creo que nosotros, por ejemplo, nos hemos contagiado mucho de la fe que tiene Mark y que tiene Peter, ¿no es cierto? O sea, a mí, por ejemplo, cuando yo los veo ellos soñando ya con los edificios, yo también sueño. Entonces, ellos tienen esa vocación para hacernos mover en fe, ni siquiera es en el dinero, ¿sí? El dinero vendrá, dices, esto es las personas que tienen la capacidad de estar dotadas de fe, de imaginación, de perseverancia y de decisión, son las que van a poder ver bienes mayores, dice. ¿Sí? Y sobre todo, encaminarse a la creación de grandes riquezas. O sea, que no todo el mundo va a llegar, no todo el mundo. Por eso es que solo el 3% de la población, sí, es realmente productiva y el 5% tiene dinero. ¿Sí? Es decir, que no todo el mundo, todos tenemos la capacidad, aquí lo dice en el libro que todos tenemos la capacidad, pero que no todo el mundo tiene fe, no todo el mundo tiene entusiasmo, no todo el mundo tiene decisión y no todo el mundo tiene perseverancia. ¿Sí? Y no todo el mundo va a estar encaminado para alcanzar grandes riquezas, porque todas esas virtudes que mencionamos hace un momento son importantes para alcanzar eso. Y sobre todo, tu prestación de servicios no solo estará enfocado en ti, sino también en una civilización existente, es decir, para la gente. Y recuerden que al principio del libro él decía, ¿no? Tu deseo ardiente debe estar levantado en justicia y lealtad, ¿ya? Para ayudar al resto. Acá lo vuelve a mencionar, pero ya nos da como algunos tips de cuáles son las virtudes que nosotros deberíamos tener. ¿Sí? La imaginación que ya la estudiamos también para, digamos, fortalecer a través de la meditación, a través de tu imagen, de tu autoimagen, a través de las meditaciones que también les he enviado. Entonces hay muchas formas de fortalecer la imaginación. La fe es tener la certeza de algo que no se ve. Y recuerden que también la fe se puede inducir, ¿sí? Entusiasmo. ¿Qué tan entusiasmado estás, por ejemplo, de alcanzar tus metas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te emocionas cuando hablas de tus proyectos, de los sueños?
Yo siempre me emociono, por ejemplo, o sea, yo ya vivo como en éxtasis siempre, ¿sí? Ya es parte de mí, es algo innato. Yo digo, algo me pasó cuando leí el libro que siempre vivo en éxtasis, en emoción, en entusiasmo. Siempre hago todo con entusiasmo. No lo hago con desánimo, ¿sí? Entonces, esa es otra característica. Decisión, sí, ya vamos a ver el capítulo de la decisión y sobre todo de la perseverancia. La perseverancia, la motivación es lo que te permite avanzar, pero la perseverancia es lo que nos va a permitir alcanzar la meta. No todo el mundo tiene perseverancia, ¿sí? Y es disciplina de todos los días, ¿sí? Entonces no todo el mundo lo va a poder lograr, pero los que nos mantengamos, pues incluso en la palabra también está, ¿no? Quien persevere hasta el final podrá ver el reino de los cielos. ¿Sí? Justo el Luis esta semana me envió la cábala a la luz de Piense y hágase rico, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he relacionado muchas cosas de lo que habla el autor con la escritura, con la Biblia. Y yo decía, o sea, este man sí debe haber estudiado alguna religión. No se conoce que él haya sido religioso, ¿ya? Hay algunos artículos que dice que fue judío y que estudió el judaísmo, pero no hay algo a ciencia cierta que te diga fue cristiano, fue católico, fue judío, no hay nada. Pero él entendía muy bien los principios, ¿sí? Los principios espirituales. ¿Ya? Miren, aquí dice que todos aquellos que buscan riqueza deben rendir pleitesía al sistema que controla cualquier posibilidad de hacer fortuna y adaptarse a él. ¿Sí? ¿Ya? He analizado aquí las ventajas económicas del sistema capitalista, dice, con el doble propósito de demostrar que todos aquellos que buscan riqueza deben rendir pleitesía al sistema que controla cualquier posibilidad de hacer fortuna y adaptarse a él. Presentar la visión del cuadro opuesto a lo que muestran los políticos y demagogos, ¿sí? Que oscurecen deliberadamente los problemas que plantean al referirse al capitalismo organizado como si fuera un veneno contaminante. Es decir, que tú debes ser diferente a lo que el resto está haciendo, ¿sí? Si todos van a la derecha, nosotros ¿qué hacemos? Todos a la izquierda. Si nadie quiere preocuparse, por ejemplo, por la educación, por la salud, ¿nosotros qué deberíamos hacer? Deberíamos empezar a generar ideas para solucionar eso. A eso se refiere estos dos puntos, ¿sí? Debes presentar un cuadro opuesto a lo que muestran los políticos. Los políticos viven para sí mismos. O sea, ya es como estándar eso, ¿no? Que los políticos siempre viven para sí mismos, no para los demás. Mientras que aquí el autor nos menciona que nosotros debemos ser distintos. O sea, la clave de la fortuna está ayudar al resto. Ahí está la clave. Él lo menciona varias veces ya en el libro. Sí, ya. El éxito no exige explicación, el fracaso no tiene excusas. ¿Sí? Déjame cerrar la puerta. Ya. Vamos a ver la parte de la decisión. Ya, Bran, este capítulo de la decisión eh, nos dice que la mayor parte de la gente exitosa tiene capacidad de decisión rápida, pero que es muy lenta para cambiar sus decisiones. ¿Sí? Y cuando tú tomas la decisión de convertirte en alguien exitoso, ¿ya? Y si mañana tienes un obstáculo, no deberías desanimarte, ¿sí? Aquí nos dice que él estudió a 20, ¿sí? Y se pudo manifestar
que una de las razones por qué la gente no llegaba al éxito era por su falta de decisión, ¿ya? Y la falta de decisión no debería existir en nuestra vida, en ninguna área de nuestra vida, en ninguna área de nuestra vida. La dilación, dice, que es lo contrario a la decisión, es un enemigo de los seres humanos, porque no les va a permitir alcanzar lo que quieren. No dice solo alcanzar el éxito, no dice alcanzar lo que tú quieras, en cualquier cosa, en la vida amorosa, en la vida sentimental, en un trabajo. Quiere decir que no te conformas con lo que te tocó, sino con lo que tú elegiste, ¿sí? Dice que normalmente las personas que son exitosas y las personas que trascienden, normalmente nosotros sí queremos trascender, toman decisiones rápidas y concretas. Sí, rápidas y concretas, aunque eso dependa de su vida. Yo le estoy diciendo a mi hijo, le digo, cada vez que sale a competir, no. Mi amor, compite como si eso dependiera de tu vida. Y yo me sentía identificada en este capítulo porque decía, ¿cuántas veces tú quieres algo, pero una decisión puede cambiarlo todo? Pero una decisión que no te permita desanimarte, ¿sí? No te permita desanimar. ¿Cuántas veces nosotros en medio del camino nos desanimamos? Mira, O pero tomas una decisión. yo creo que aquí Dos. es el tema de no dejarte influir por lo exterior, ¿no? O sea, que tengas tan claro lo que tú quieres, porque distractores y detractores hay en todas partes, o sea, va a pasar durante todo el camino y yo creo que a todos nos pasa, pero lo importante es tener claro la meta, o sea, no perder el norte y cuando no pierdes el norte, pues quizá es más fácil tener como eso que tú decías, ese éxtasis de hacer todos los días las cosas, no importa con cómo estés, pero todos los días levantarte de la misma forma. Sí, exacto. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, lo sigues haciendo. Exactamente. Verán, y aparte, dice en el libro, dice, las personas que han llegado a tener una marca, ¿sí?, de millones de dólares, puso en manifiesto que cada una de ellas tenía la habilidad de tomar decisiones con rapidez y de cambiarlas muy lentamente cuando se veían en la necesidad de hacerlo. ¿Ya? Y aquí viene la parte de quemar los barcos. Quemas los barcos y luego dices, en Egipto estábamos mejor, dice Noé. ¿No es cierto? O sea, tomas la decisión y luego dices, no, mejor me regreso, ¿ya? O sea, regresar a ver ya ni para tomar impulso. Sí, a eso se refiere también, que debemos aprender a tomar decisiones firmes. Si yo quiero en serio ser exitoso, yo elijo pagar los precios y tomo la decisión. Y aunque no me guste levantarme temprano, no me guste leer, hago que me guste. Y lo hago todos los días. Y no digo hoy sí, mañana no. O cuando yo elijo estar con alguien también, ¿no es cierto? O sea, lo tomo o lo dejo. ¿Sí? Entonces, esto aplica para todo en nuestra vida. ¿Ya? La gente exitosa no, no dilata sus decisiones tampoco, ni las aleja. Dice que una de las cualidades de Henry Ford era que era un hombre muy obstinado. A mí mi novio me decía, qué obstinada que es, o sea, no le funcionan las cosas, pero sigue haciéndolos, o sea, sigue ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Le digo, es que de tanto que lo intento, me va a funcionar, ¿sí? Entonces nosotros debemos convertirnos en gente obstinada, ¿sí? Cuando tú te propones algo, sabes que te va a funcionar porque depende de ti, de nadie más. Esa es la capacidad de la toma de decisiones. Decisiones rápidas y sobre todo definidas, que no haya marcha atrás, ¿ya? La obstinación es preferible a la lentitud cuando llega la hora de tomar
decisiones y a la rapidez a la hora de cambiarlas. Tampoco es que no funcione. No, no funciona, sí funciona. Los dos primeros proyectos no funcionaron. Sí, y yo seguí buscando, ¿no? Obviamente, no me desanimé. A pesar de los retos y de haber golpes, porque en el camino sí hay golpes también, ¿no es cierto? Pero lo importante es que te mantengas firme en eso que realmente quieres. ¿Sí? Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros deberíamos poner en una balanza, si es que somos obstinados o no. Y esto se pone a prueba, ¿no? Esto se pone a prueba, por ejemplo, cuando tu círculo empieza a comentarte, ¿sí? Y te empieza a decir que tal vez no funciona, o tal vez estás en una estafa, o hay gente que de tu propio círculo ya se va también, ¿no es cierto? Hay gente que se desanima porque otras personas se van, ¿sí? Por comentarios, y dice que siempre va a haber ruidos, siempre va a haber gente que te desanime de lo que tú quieres, ¿sí? Muchas veces con el afán de cuidarte, pero dejamos de ser nosotros mismos, o sea, perdemos la identidad. Perdemos la identidad cuando nos dejamos influenciar por los otros y dejamos que esas otras personas tomen las decisiones por nosotros. Y aquí verán, ¿por qué el pueblo de Egipto no entró al reino de los cielos? Digamos, a la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué no pudo entrar? Porque ellos mandaron 2 espías, ¿sí? 2 espías, y estos espías dijeron que habían gigantes, ¿sí? Que habían gigantes y que estos gigantes eran invencibles, ¿ya? Entonces solo fue un rumor, ¿ya? Porque incluso estos espías ni siquiera llegaron cerca, ni siquiera llegaron cerca, entonces no sabían si era cierto o era mentira, ¿ya? Pero ellos, su miedo les hizo imaginarse que estos gigantes eran invencibles. Entonces, cuando ellos regresan al pueblo, les cuentan, ¿no? Que hay gigantes y que los gigantes son muy, muy grandes, que son muy fuertes, que son invencibles, y la gente empieza a tener miedo, ¿ya? Y el miedo de haber escuchado a otros no les permitió llegar a la tierra prometida. Hasta que vino Josué, obviamente, y Josué fue el que caminó cerca, o sea, él se fue a ver si en realidad estos gigantes eran tan gigantes como mencionaban los rumores, porque nunca supieron si en realidad era cierto o mentira. Y eso nos puede ocurrir muchas veces a nosotros, que nos dejamos influenciar por lo que nos digan los otros o los miedos de las otras personas, ¿sí? Entonces, algo importante es hacer la introspectiva conmigo mismo. Si yo realmente estoy segura de hacer algo o no. No solo en la comunidad, como les decía, sino ya es un tema muy personal. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y analizar mis propios miedos. Correcto, exactamente, así es. ¿Sí? Y si yo estoy dispuesto a vencer esos miedos, a convertirme en alguien tan obstinado que ni mis miedos me van a detener. ¿Sí? Esto creo que es algo bien, bien importante dentro de las decisiones. Dice que no debemos escuchar a los demás. Dice, cuando usted es una persona que pregunta mucho al resto sobre opiniones o sobre otro tipo de información que valide su decisión, dice, usted está olvidando que usted tiene un cerebro y una mente propia. Y si usted empieza a escuchar toda esta información que aparentemente cree que necesita, analice si realmente la necesita. La necesita para cumplir sus propósitos.
Una de las características que las personas tienen, que tienen conocimientos elementales, dice, ¿no? ¿Cuáles eran los conocimientos elementales? Mucha gente experta, pero con $0, decía, ¿no? En el anterior capítulo. Nos dice que una de las características de estas personas que tienen conocimientos elementales y escasos intentos de ejecución de esa información, ellos tienen muchos conocimientos, dice, pero hablan demasiado. Aquel que habla demasiado generalmente actúa poco. ¿Ya? Cuando una persona habla demasiado, se pierde la capacidad de aprender. Usted por su lado dice, mantenga los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos. ¿Sí? Los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada. Porque posiblemente usted se pierda gran cantidad de información por hablar demasiado. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, habrá mucha gente que nos diga, ¿no? Y ahí viene también la capacidad que tenemos nosotros a quien escuchar. Escuchamos a la gente que tiene resultados o a la gente que no tiene resultados. ¿Sí? Y nos dice que debemos tener la capacidad de tener escucha generosa. La gente exitosa escucha mucho, dice, aprende mucho de los otros, porque siempre es una buena oportunidad para aprender, no importa quién hable, no importa quién esté al frente, dice, siempre podrás aprender. ¿Sí? Y dice, mire, si usted habla mucho más de lo que usted escucha, no solo se privará a sí mismo de muchas oportunidades de acumular conocimientos útiles, sino que también habrá puesto sus planes y propósitos al descubierto ante personas a las que les encantaría desilusionarla, porque en el fondo lo único que le tienen es envidia. ¿Sí? Porque algo que no nos va a perdonar la gente que era que seamos más exitosos que ellos. Sí, y yo sí creo que es verdad. Sí creo que es verdad. La gente siempre es envidiosa. O sea, nuestra naturaleza de latinos, la gente es envidiosa. Sí, entonces dice que debemos aprender a escuchar mucho, callar y más bien poner nuestros planes, compartirlos con el círculo correcto, dice. ¿Ya? Cuando hablamos demasiado en cualquier lado, podemos poner en evidencia nuestros planes y tal vez te lleves la sorpresa, dice, de que alguien más lo hizo por ti. Porque si hablas demasiado, actúas poco, dice. Más dedícate a actuar que a hablar. ¿Sí? Dice, la verdadera sabiduría suele llamar la atención a merced de la modestia y el silencio. Trabajar en silencio. Por ejemplo, Mark y Peter, ellos son bien silenciosos, ¿no? A veces parece que ni están en la comunidad. ¿Sí? Y eso hay mucha gente que le molesta, porque piensan que ellos están de vacaciones. Como decía el Mark, yo no sabía que tengo que explicarles qué hago. ¿Ya? Y eso nos puede pasar a nosotros también. O sea, la gente, mientras tú haces bulla, piensa que ahí estás trabajando. ¿Sí? Incluso compartir las metas, a veces ni siquiera eso deberíamos compartir. Por eso les digo, ¿cómo se están mostrando, no? O sea, ¿cómo estás inspirando al resto? ¿Estás mostrando estilo de vida o estás mostrando tu proceso de crecimiento? Tus libros, tu entrenamiento, tus frases de éxito, ¿qué es lo que vienes construyendo internamente? ¿Sí? No requerimos hacer bulla, requerimos más bien ser prudentes,
actuar lo que se deba actuar, más bien trabajar, ¿sí? Como lo hemos venido haciendo nosotros, por ejemplo. Nos hemos organizado bien y hemos empezado a mostrar un trabajo distinto, sin hacer bulla con nadie, ¿no es cierto? ¿Ya? Menos hablar, pero más actuar. ¿Por qué? Dice, porque la victoria viene desde el silencio, dice. Que los que hagan bulla sean tus resultados, ¿sí? Entonces, dice, ¿cómo una persona se convierte en alguien sabio? ¿Sí? Esta persona llama la atención con la modestia y el silencio, o con el trabajo, ¿sí? Eso es lo que quieren las personas. Porque cuando nosotros nos mostramos, no sé, hasta la vibra, ¿no? O sea, muestras mucho estilo de vida, muestras que eres todo en todo, o sea, la gente sí te va a tener envidia y es energético también. Sí, como que te mandan la mala vibra. Entonces sí hay que tener un poco más de precaución en eso. ¿Ya? Dice, mire, si habla usted con demasiada libertad acerca de sus planes, quizá se sienta sorprendido al enterarse de que alguna otra persona se le adelantó para alcanzar los objetivos que usted se había propuesto lograr. ¿Sí? Poniendo en práctica lo mismo que usted estaba hablando con tanta imprudencia. ¿Ya? Entonces, no hablar demasiado. O sea, nos invita también a que podamos escuchar más. Sí, bueno, yo creo que ustedes tienen esas características, por ejemplo. Son muy enseñables, o sea, escuchan mucho, aprenden rápido y no son personas que quieran solo mostrarse, ¿entienden? Sí, pero sí puede ocurrir. O sea, cuando ya sube tu éxito o sube, digamos, te conviertes en un líder, puede ocurrir. Pero recuerden que el líder siempre es más humilde, más sabio y guarda más silencio. ¿Sí? Miren, hay una partecita del libro donde dice libertad o muerte en una decisión. ¿Sí? Muchas decisiones en nuestra vida pueden llevarnos a ser libres o también pueden llevarnos a la muerte, dice, ¿sí? Como dice, me voy a jugar mis últimas balas, ¿no es cierto? Porque quizá esto puede ser mi éxito o puede tal vez ser mi fracaso, pero yo me la juego, ¿ya? Entonces hay decisiones en nuestra vida que pueden ser beneficiosas, como también podría, si no sale como tú quieres, podrían llevarte al fracaso. Pero aquí hay algo interesante que nos menciona el autor, donde dice que cada fracaso viene con la semilla del éxito. Lo importante es volver a retomar tu decisión. ¿Sí? Y habla de cómo dos hombres, al tomar una decisión, que no era una decisión solo personal, sino una decisión para muchos otros, pudo alcanzar la libertad de un país, ¿no es cierto? Ahí nos habla de la libertad de, de una civilización, dice. ¿Sí? Las grandes decisiones de tu vida, ¿sí? Constituyen y pueden ser fundamentos de civilización. Tú puedes tomar grandes riesgos en algunas decisiones, pero eso puede significar la posibilidad de encontrar grandes cosas. No sabemos el poder intangible que muchas veces una decisión puede causar, no solo para nosotros, sino para otros. Todas las decisiones pueden afectar tu éxito o tu fracaso. Y en el libro de El efecto compuesto, ¿no? Nos dice que cada decisión puede llevarte al éxito o al fracaso, desde las decisiones pequeñitas. Entonces, en el libro, en este también nos dice que no sabemos cuánto las decisiones pueden llevarnos al éxito,
Pero sobre todo, dice, hay muchas decisiones que pueden convertirse en un éxito intangible. Y no solo éxito económico, sino éxito para que tú puedas influir en otros. Y realmente nosotros, por ejemplo, nosotros ¿qué buscamos? Buscamos realmente inspirar a la gente, porque lo que nosotros hacemos es influir personas de forma positiva. ¿Dónde está la fortuna? En las personas. Pero siempre, pues, tomando buenas decisiones. Tomando buenas decisiones, ¿sí? Una decisión exige fe y coraje. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando tomé la decisión de quedarme en la comunidad, era fe y también coraje, porque yo decía, si esto, o sea, esto tiene que funcionar, que si depende de mí, que funcione, sí funciona. Sí, por ahí de algo me dijo la es mejor quedarnos con la sensación de saber qué pasa que con el que hubiese sido. Ajá, sí, exactamente. El hubiera, ¿no? El hubiera o el hubiese. El hubiese. Te tengo que contar algo de ese, sobre eso y de sí, algo interesante, algo interesante. Algo que dije, no me voy a quedar con la sensación del hubiera. Sí. Yo también la aplico por si acaso, ¿no? No solo chisme, sí, chisme de chicas. Chisme de chicas, oye. Miren, y aparte dice que la toma de decisiones, no te descolamos, no te descolamos, ¿viste? Verán, dice que la toma de decisiones empieza también con un principio de una organización, ¿ya? Que es importante que nosotros tengamos un buen círculo, que tengas un buen equipo donde tú puedas confiar en esas personas. Sí, pero dice, lo más difícil de encontrar es un grupo de individuos que tengan en su corazón tus mismos valores. Sí, ¿no? O sea, incluso ni siquiera tu propia familia a veces, o sea, puede estar de acuerdo con tus principios, con tus ideales, con tus sueños, o sea, ni siquiera tu propia familia. Entonces dice que es difícil encontrar este equipo, pero si tú te lo propones, dice, puedes encontrar un grupo. No importa que no sea numeroso, este grupo tiene que ser un grupo que sea de apoyo, un grupo que te permita crecer, pero sobre todo que puedan tomar decisiones juntos en momentos concretos para poder solucionar o salir de ciertos problemas. Entonces, no te dice que te busques amigos, que te busques socios, que estén en las buenas y en las malas. Y que ellos también tengan la misma capacidad de toma de decisiones. Y sobre todo que trabajen en equipo. ¿Sí? Y ahí regresamos al principio donde nos dice que escribamos nuestro deseo ardiente. Dice, construye tu deseo ardiente, arma tu grupo o tu equipo de trabajo y planifica. Pues aquí menciona el autor que una de las cosas importantes para la toma de decisiones es que tú puedas tener un buen equipo de trabajo, ya un buen círculo, que te aliente cuando deba alentarte, que tengan la misma capacidad de resiliencia que la tuya, tengan la capacidad de tomar decisiones con la mente y con el mismo corazón que el tuyo. Y aquí también nos dice, yo me ponía a pensar, digo, a veces no es tan fácil, porque claro, en el camino tú te vas dando cuenta que quién realmente es leal y quién no. Sí, mucha gente sí quiere, al principio todos tienen el corazón y todo, pero sí llegan, hay algunos puntos de quiebre en la vida que te das cuenta que no es la gente correcta. Atraemos lo que somos. Yo siempre me pregunto, digo, ¿por qué atraería a esta persona? O sea, ¿por qué?
Yo me pregunto, o sea, porque recuerden que es una consecuencia de lo que somos. Entonces, yo a veces me pregunto cuando llega así gente media rara, gente media rara, digo, ¿quién he sido yo para que me lleguen estas personas? Yo me pregunto, para mejorar, pues, ¿no es cierto? Y para que no me llegue ese tipo de personas, ¿ya? Pero en cambio, cuando veo gente correcta, digo, sí, creo que estoy vibrando bien, ¿sí? Exacto. Sí, y de hecho cuando nosotros vamos creciendo y con la toma de decisiones hay gente que se irá quedando en el camino porque es muy normal. Es muy normal, o sea, hay mucha gente que solo llegó para enseñarte algo, punto, y nada más, ¿sí? Y a veces también es bueno soltar esa gente porque recuerden que nosotros somos toda energía, ¿no es cierto? Toda energía. Entonces, cuando tú no sueltas a alguien, esa energía no circula y no vas a poder recibir otra energía mayor si tú estás anclado. O sea, esto pasa, por ejemplo, en las no sé, en las rupturas de pareja, cuando te vas de un trabajo, sientes la pérdida y no has podido soltar la pérdida. ¿Ya? Cuando tú sueltas la pérdida, es como que hay una estaca anclada contigo. Cuando tú cortas esa pérdida, aceptas esa pérdida, perdonas y sueltas, es como que, o sea, algo mágico empieza a ocurrir. Lo mismo pasa con las personas. Sí, a mí me ha pasado. O sea, yo les puedo hablar de algo personal, ¿sí? Sí, cuando el espacio está ocupado no llega nada nuevo. Ajá, ahí Christine Marie Sheldon lo dice también, ¿no? Que cuando tú no vacías algo, no puedes llenarlo, ¿sí? Para hacer espacio, tienes que eliminar algo para que lleguen cosas nuevas. Entonces, es lo mismo con la energía. No soltamos y no podemos avanzar. Ujú. Entonces, importante crear un buen círculo y sobre todo cuando tú quieres alcanzar la meta, sí busca socios, ¿no? Dice que no requerimos volumen, que los podemos ir creando en el camino. Con que tú tengas alguien que resuene contigo y alguien que quiera en serio avanzar, o sea, lo puedes lograr. Entonces, es importante al menos tener a alguien, ¿no? Alguien que te pueda animar. Ya, y sobre todo esto de aquí que pone ningún grupo de individuos tenía puesto en sus corazones, mentes, almas y cuerpos junto con una decisión concreta, dice, para solucionar. Dice, las personas deben tener corazones, mentes y almas que tomen decisiones similares a las tuyas para solucionar problemas de los otros. ¿Ya? Y también dice, este grupo de personas con las que tú trabajas deben planificar y formar equipos de trabajo. Sí, ahí está la clave para poder avanzar. Solos no funciona. O sea, pero siempre debe haber alguien que lidere. O sea, siempre va a haber gente más fuerte que tú que lidere. Entonces, si tú quieres ser un líder de verdad, tú tienes que convertirte en esa persona que lidere. ¿Sí? Líder 10 conquista líder 10, ¿no es cierto? Líder 10 influye a todos los líderes hacia abajo. 9, 8, 7, 6, 5. ¿Ya? Pero tú debes convertirte en un líder 10. Ya, un líder que tenga poder de decisión, que sea una persona que tiene claras las metas, hacia dónde va, con cuáles son sus valores claros y que no importa quién diga que no puedes, sino que tú tomas la decisión. ¿Sí? Ya. Importante, dice, no cambie su línea política. O sea, si yo digo que vamos por aquí, luego no digo me voy a cambiar a otra cosa, pues no es cierto. ¿Ya? Y dice, cuando tú debas cambiarte, analiza, dice, junto a tu equipo las ventajas y desventajas que esto podría ocasionar dentro de tu organización. ¿Sí? No tomes decisiones aceleradas, porque un verdadero líder no toma decisiones apresuradas.
Sí, toma decisiones inteligentes, rápidas pero inteligentes, no aceleradas. Aceleradas, vamos a Quito ahorita, dice, ya vamos. Eso es aceleradísimo, ¿no es cierto? Ya, pero decisiones rápidas, significa, oye, ¿qué vamos a hacer? Ah, ya, perfecto, listo, vámonos, ¿ya? Pero dice, usted no cambia su línea política. Cuando tú ya tienes tu política clara de quién eres, en quién te quieres convertir, luego dices, "Chuta, no, creo que por aquí no, y mañana ya me cambio". Eso, dice, genera una incertidumbre en tu equipo y en la gente que te quiere seguir, porque la gente lo único que quiere seguir es alguien que tiene y sabe claramente a dónde ir. ¿Sí? O sea, no buscamos dinero, es secundario el dinero. Lo que siempre busca la gente es tener a quien seguir. ¿Sí? Entonces, si te ven una mujer segura, un hombre seguro, un hombre que sabe lo que quiere, o sea, tú te vas a comer el mundo. Recuerden que esto es 33% mentalidad, 33% emoción y 33% acción. Y esos dos primeros se sienten. O sea, se huelen, se huelen. Yo sí digo se huelen, o sea, tú te das cuenta cuando una persona está insegura o cuando una persona no sabe si por aquí o por acá o está dejando puertas abiertas. O sea, tal vez me funcione esta y no voy a cerrar la otra también. Entonces sí se siente, se huele. O sea, los seres humanos lo sentimos. ¿Ya? Cuando tengas dudas, dice, en cuanto a algo que vayas a tomar decisiones, tómate tu debido tiempo, analiza las cosas buenas y las cosas malas y toma una decisión tan definitiva que sea invaluable, dice. ¿Ya? Una decisión tan definitiva. ¿Ya? Una decisión lo puede cambiar todo. Cuando yo hice mi video, verán, del carro, Mark sabía mi historia un poco, ¿no? Entonces él me dijo, Berito, tu video debería decir, una decisión lo cambia todo. Porque yo, por ejemplo, en mi vida he tomado decisiones bien radicales. Sí, una que fue, por ejemplo, separarme del padre de mi hijo, salir de un contexto tóxico, tomar una decisión que no sabía ni cómo lo iba a lograr, o sea, cero probabilidades, pero tenía la decisión, entonces ya venía mi actitud, ¿sí? Había cero posibilidades de que yo lo logre sola, ¿sí? Pero yo tomé la decisión y también fue un salto de fe. Por eso yo también suelo mencionar que todas las cosas que tú deseas están al otro lado del miedo. Cuando uno toma una decisión que es fuerte en tu vida, siempre va a venir el miedo. Siempre va a venir las conversaciones internas de que no lo vas a lograr, no vas a poder llegar a la meta, no lo vales, bueno, en fin. Pero cuando tú tomas esa decisión con confianza y con total decisión y que no hay marcha atrás, o sea, tienes que hacer lo que funcione, ¿ya? Mi segunda decisión fue irme a Quito. No, tampoco, no tenía una probabilidad porque no tenía ni contactos ni nada. Pero tomé la decisión. Sí, fue de la noche a la mañana. O sea, llamaron un viernes y yo el lunes ya me venía a Quito, a vivir a Quito, ¿ya? Entonces, pero tomé también otra decisión, una decisión fuerte, ¿ya? Mi tercera decisión fue definitivamente renunciar a un trabajo tradicional. También había mucha incertidumbre, cero probabilidades de que lo logre, pero ha pasado ya un año y digo, qué loco. O sea, ahí yo encontré, primero, volverme hábil en muchas cosas. Segundo, más confiar en mí mismo. Y tenía dos niños que no podían dejar de comer. Entonces me tenía que mover sí o sí. Entonces no había probabilidad de que falle. ¿Ya? Pero yo tomé decisiones
muy fuertes en mi vida. O sea, tomé esas decisiones con cero probabilidad de que funcione. Pero, o sea, yo decía, no, es que tiene que funcionar. O sea, si me voy, lo voy a hacer que funcione. Entonces, así deberíamos tomar las decisiones en nuestra vida. Yo les pongo un ejemplo porque es lo que me ha ocurrido, ¿no? A veces dilatamos las decisiones. Sí, yo quiero ser exitoso, pero quizá mañana. O quizá quiero hacer ejercicio, pero quizá mañana. Entonces, cuando tú realmente tomas una decisión en tu vida, por ejemplo, de romper relaciones que no te han sumado, también hay que cortarlas de raíz. Sí, yo tengo 2 personas que recién me buscaron porque también quieren salir de un contexto tóxico, por ejemplo. Entonces es una decisión de tomar, decir, hasta aquí y se acabó. No es fácil, pero es elegir nuevamente esa decisión, elegirlo, es elegirte a ti. Ni siquiera es elegir una persona, es elegirte a ti. Entonces, las decisiones no son solo decisiones con personas, si son una decisión tuya, es elegirte a ti, es elegir tus sueños, elegir tus metas, elegir tu amor propio. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que si yo quiero tener una organización de 3,000 personas, ¿ya? Entonces, yo elijo todos los días construir, ¿ya? Sacar material, hacer un video, escribir, ver estrategias de cómo alcanzar ese número de personas, pero es todos los días trabajo y todos los días decidir. Decir, no, 3,000 personas está mucho, mejor me bajo. No, ya lo elegí, ¿sí? Y yo sí creo que el vehículo es, por ejemplo, la comunidad. Entonces digo, yo elijo la comunidad todos los días. No es que hoy sí, mañana no. Todos los días me reúno, todos los días hago cierres, todos los días hago cambios, todos los días hago registros, todos los días. ¿Sí? Aunque sea uno, pero lo sigo haciendo. Y sé que me va a funcionar porque mi constancia y mi disciplina me va a permitir llegar a la meta. No sé cuánto tiempo tarde. Yo digo, trabajé como, no sé, 15 años en relación de dependencia. Y si me demoro 15 años también pues en construir mi propia organización, mis sueños, mis metas, habrá valido la pena. Pero es una decisión, ¿sí? En todos los sentidos. ¿Ya? Yo hablo ahora de una decisión, en este caso de negocios, pero las decisiones son de todos los días. ¿Qué decido? Tener paz mental. Entonces yo elijo alejar a todas esas personas, ese círculo que no me da paz mental. ¿No es cierto? Yo tomo la decisión de verme mejor físicamente, mejor en mi salud. Tomo la decisión de trabajar en mi salud. Entonces, ¿qué implica eso? Alimentarme mejor, tal vez descansar más, moverme, hacer algún tipo de ejercicio, tomar más agua, pero es una decisión. Entonces, la vida está constituida de decisiones. Y dice que habrá decisiones en tu vida que pueden marcar un antes y un después, o que te potencian o que te unen. Entonces, la mayoría de las personas viven en la zona de confort, ¿sí? Y más adelante dice, mira, dice, la indecisión, habla de la indecisión, ¿no? Dice, la indecisión inicia cuando somos muy jóvenes, cuando somos adolescentes. Ahí empieza nuestra indecisión. Nuestra indecisión luego continúa, dice, cuando estudiamos una nueva carrera universitaria y tú te conformaste con el primer trabajo que te salió. No te gustaba, pero lo elegiste. ¿Por qué? Por necesidad, no por decisión. Y luego dice, tu vida se vuelve monótona porque elegiste esa persona porque te tocó. Te tocó ese trabajo cuando tú no querías ese, querías ser un director, por ejemplo. ¿Ya? Entonces nos dice que cuando tú empiezas a ser indeciso en tu vida, todo empieza a reducirse a eso, se vuelve una costumbre, es un hábito volverse indeciso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, ¿quieres ser un indeciso con un trabajo
que te tocó o quieres tomar decisiones para poder construir eso que tú anhelas. El trabajo que quieres, la casa que quieres, tu vida que quieres y que te mereces. Ya. Entonces es tomar decisiones, ¿sí? Y nosotros debemos de entrenar a nuestra mente, ¿ya? En el libro habla de, de todos los procesos que hicieron estos dos hombres para poder alcanzar la libertad de Estados Unidos, ¿sí? Pero nos dice que ellos tomaron muchas decisiones arriesgadas, ¿ya? Y nosotros como seres humanos debemos hacer lo mismo, arriesgarnos, ¿sí? Y dice, no es arriesgarse en realidad, porque nosotros dejamos de ser nosotros mismos por la aceptación del resto. Entonces, ¿cuántas veces hemos sacrificado nuestra propia felicidad por darle tal vez la satisfacción a otra persona? O tal vez hemos sacrificado nuestra felicidad a la toma de decisiones porque por los miedos, ¿ya? El miedo a que no lo merezco, el miedo a quedarme solo, el miedo al que dirán, el miedo a, no sé, o sea, al miedo al abandono, que son también huecos emocionales, ¿no? Entonces, todos los días, ¿a quién debes elegir? A ti mismo. O sea, yo lo puedo resumir así. Tomar una decisión es volver el amor propio a mí mismo. Es amarme a mí mismo. Porque las decisiones deberían estar en función mía. Si tú no te puedes dar a ti, nadie te lo va a dar. ¿Sí? Entonces, ellos, por ejemplo, eligieron ser libres, pero no lo solo eligieron para ellos, porque sabían que si venía de ellos, esto era para todo el mundo. Entonces, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Elegir qué quiero para mí. ¿Sí? Me quiero ver bien, quiero tener paz mental, elijo verme saludable, elijo que yo valgo, elijo no tener miedo. A ver, déme un ratito ya. Tengo un ratoncito que... Ya te pongo. ¿Cómo se escribe la arroba? Aquí te la escribo. Aquí. 3 arroba 3 ashure 2024. Okay. Aquí busca en mi teléfono, en Esteban está, la nueva clave. Okay. Sí, entonces es elegirnos a nosotros. Ellos eligieron la libertad para ellos y eso se les devolvió. Entonces, porque nosotros, todo parte de nosotros, o sea, el crecimiento es interno y eso se empieza a dispersar a todo el mundo. ¿Sí? El acto de amor, o sea, cuando tú haces un acto de amor, tiene una onda gigante. ¿Sí? Que puede expandirse a más de 3.000 personas en forma directa, dice, y a más de 100.000 en forma indirecta, como las olas de choque. Entonces, cuando yo elijo y tomo una decisión de amor propio, o sea, eso sí va a tener un efecto grande. Ya, elijo ser exitoso, elijo verme saludable, elijo tener la pareja espectacular que sueño, elijo tener una vida con paz mental. O sea, ¿qué eliges? Sí, entonces la toma de decisiones creo que es una de las partes más importantes en todo sentido, no solo para poder alcanzar una fortuna, sino es el diario vivir, ¿sí? Porque nosotros sí podemos construir la vida de nuestros sueños. Está a la toma de una decisión, ¿sí? Miren, dice, gracias a la toma de estas decisiones que lo hizo Jefferson y no me acuerdo el otro nombre, surgieron muchas cosas, dice, sobre todo una nación que está destinada a tener el privilegio de tomar sus propias decisiones dentro de la libertad.
Al otro lado del miedo está todo lo que tú quieres. Sí, sí, sí. Es una de las cosas más importantes. Dice, entonces, la toma de decisiones es un hecho que nace a partir de tus propios principios, ¿sí? Entonces, algo importante que debemos identificar cuáles son mis miedos, porque yo no tomo decisiones pronto, por ejemplo. O sea, si yo me quiero en serio convertir en un líder, y de hecho, las únicas personas que van a tener éxito en la vida son aquellos que son líderes, los que influyen en el resto de personas, porque tienen la capacidad de ser resilientes, la capacidad de la toma de decisiones, la capacidad de avanzar rápidamente, ¿sí? Entonces dice que todo esto inicia a partir de los principios. Dice, y sobre todo dice, las personas que tomen decisiones están basadas en los principios que están descritos en este libro. ¿Ya? Si tú aún no has tomado la decisión de hacer lo que te dice el libro, entonces no tienes decisión, no tienes deseo, no tienes fe, no tienes perseverancia, tampoco vas a lograr un equipo de trabajo y menos una planificación. ¿Ya? Entonces, dice, una de las decisiones con las que empezaste fue leer el libro. La segunda decisión es desarrollar cada uno de los principios que te damos en el libro. ¿Sí? Entonces, ¿y cuáles son tus principios personales? ¿Qué te mueve a ti? ¿Cuáles son tus miedos y cómo los vas a empezar a enfrentar? ¿Ya? Importante identificar, hacer una lista de esos miedos. ¿Ya? El miedo, ¿de dónde, por ejemplo, viene el miedo al yo no valgo? El miedo al que dirán, el miedo de que no me lo merezco. O sea, importante identificar esos miedos, ¿ya? Porque esos miedos son los que nos han limitado la toma de decisiones. ¿Sí? Ya. Miren, dice, 98 de cada 100 personas que trabajan en la actitud del cambio de un salario ocupan los puestos en los que están porque les faltó firmeza en sus decisiones. 98 de cada 100 personas. O sea, no están conformes con su trabajo solo porque les faltó determinación, firmeza. Sí, y yo les sé decir a ustedes, les digo, lo de las inversiones es tener conversaciones incómodas. ¿Sí? Y una persona que sabe claramente lo que quiere también tiene conversaciones incómodas. ¿Sí? A eso se refiere esta falta de firmeza, por ejemplo, que tú permitas cosas de otras personas, por ejemplo, personas que, no sé, o sea, están acostumbradas a herirte emocionalmente. Cuando tú permites eso, es tu falta de firmeza, que no aprendiste a tener una conversación incómoda. O tal vez tienes miedo a lastimarle a la otra persona, pero cuando la persona ya te lastima a ti, rompió el criterio de libertad. ¿Sí? Tu libertad empieza en ti y termina donde inicia la libertad de la otra persona. Es decir, que nunca debemos pisotear al otro ni lastimar al otro. Entonces, cuando yo tengo una conversación con alguien y esa persona me lastima, pero yo sí pienso que le puedo lastimar, o sea, esa no es la persona correcta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere también de que nosotros debemos ser firmes cuando tomamos una decisión, tener conversaciones incómodas. ¿Sí? Y esta última parte que yo subrayé que dice, la firmeza de una decisión exige siempre valor y a veces incluso mucho valor. Sí, yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando tomé la decisión de separarme del papá de mis hijitos, cuando yo le dije que me iba a separar de él, temblaba del miedo.
porque sabía cómo iba a reaccionar. Y tuve que tener mucho valor para no echarme atrás, porque le tenía terror, le tenía miedo. ¿Sí? Entonces, una decisión siempre exige valor y a veces incluso mucho valor, mucho valor. Y si tú requieres que alguien te diga, mira, tienes que tomar esta decisión, no va por ahí. Las decisiones son personales, dice, porque tú tienes una mente y un cerebro que te dotó Dios para que tomes las mejores decisiones. Además, hasta hay una clave, ¿no? O sea, cuando una decisión es correcta, te da paz. Cuando no es correcta, te da ansiedad. Lo mismo pasa con las personas. Cuando una persona te da paz, es por ahí. Cuando no te da paz o cuando chuta, te pones inquieto, no es por ahí. Marx siempre dice, Perito, hay que aprender a leer a las personas. Cuando una persona te da paz, es por ahí. Cuando no, no es por ahí. Y yo le he escuchado, ¿no? A él. Entonces, cuando a mí no me da paz a alguien, yo le digo, mejor que no. O sea, ni siquiera me relaciono. Pero cuando hay una persona que me da paz, sí. Sí, entonces creo que ese es importante. La persona que toma una decisión firme, ¿sí? Consigue lo que quiera en su vida, ¿sí? Puede conseguir el puesto de trabajo que quiere, la vida que quiere, paga el precio que requiere pagar, ¿sí? Y no pone en juego su vida con una decisión, ¿sí? Lo único que se juega es su libertad económica, nada más. Sí, y eso a mí me hacía ruido, así, zwing, zwing. ¿Cuántas veces he dejado de tomar decisiones por el que dirán? ¿Cuántas veces he tomado las decisiones por el miedo a quedarme tal vez sola? El miedo al yo no valgo, yo no lo merezco, porque son miedos que ya están intrínsecos desde niños, ¿no? Que hay que trabajarlos. Entonces, al final termina diciendo que lo único que te va a llevar a la libertad, dice, es la toma de decisiones acumuladas, ¿sí? De forma firme para alcanzar tu fortuna. Pero él no se refiere a la fortuna solo económica, sino a la fortuna plena, o sea, la abundancia es todo. Es la casa de tus sueños, la mujer o el hombre de tus sueños, es el equipo que sueñas, el país donde quieres estar, sí, es todo lo que tú sueñas, que es un conjunto de decisiones. Dice, si nosotros fuéramos fieles a nosotros mismos, nunca viviríamos la vida de alguien más. Porque nos ocurre, ¿no? O sea, por complacer a otra persona dejamos de ser nosotros. Porque no le gustó el color de mi cabello. Sí. No le gustó el color de mi cabello. Qué pena, mi amor, este es mi cabello ahora. ¿Sí? ¿Cuántas veces, o sea, porque no le gusta a la otra persona, dejas de hacer cosas? Digamos que te gusta la montaña, ya. Y porque al otro no le gusta, no vas, ¿ya? O porque no le gusta que salgas con tus amigos o amigas, dejas de salir o dejas de tener un círculo. ¿Ya? O porque no le gusta que leas, dejas de leer. Cosas así, o sea, si ven que empezamos a vivir la vida de alguien más y no la nuestra, entonces Napoleón Hill dice que nosotros nunca deberíamos de dejar de tomar las decisiones en función de nosotros, y no es ser egoísta, solo es recordarte que la primera persona a la cual debes dar es a ti mismo, porque eso se va a regresar. Si tú no te das a ti mismo, nadie te lo va a dar. Sí, sí, o sea, sí es un soltar un dar y un recibir, ¿no? También, pero no al 100%.
porque ocurre, o sea, sí ocurre en relaciones, ¿no? Que sueltas todo. O sea, tú te acoplas a la persona. Y mientras que esa persona no se acopla a nada tuyo. Sí ocurre. Esas son las relaciones tóxicas, se podría decir, porque la toxicidad no es solo cuando te están machacando ahí, ¿no? Sino que, o sea, tienes que respirar y ver si estás respirando bien para que el otro no le moleste. O sea, llegar al extremo tampoco. Pero lo que dice Napoleón Hill es que nosotros debemos darnos primero a nosotros, ¿ya? Si tú, por ejemplo, no tienes esa capacidad de estar en soledad contigo, te autoinvitas a tomar un cafecito, por ejemplo. Si no, tú no te das eso, ¿quién te lo va a dar? Si ni siquiera tú te lo estás dando. ¿Sí? Entonces, primero es el darte a ti para que luego eso te pueda dar alguien más. A eso se refiere el libro. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Eso es todo, amigos. Y el siguiente capítulo, que es la perseverancia. Bueno, creo que ustedes sí lo tienen, la perseverancia. Sí, a las 7 ya tengo la otra charla, ya en media horita. Hay una evaluación, verán, en el capítulo de la perseverancia, con el cual pueden hacerlo para el domingo hagamos, ¿ya? El domingo hagámosle a las 4, vamos a dar charla también el domingo, entonces pueden hacer esta evaluación que dice, son 16 preguntas de tu autoevaluación. Haga su propio inventario de perseverancia. ¿Sí? Ya. Y aquí en este capítulo el autor también menciona algunas cosas para poder ser perseverantes. Ya. Yo digo que la única forma de ser perseverante fue a través de hacer un deporte. O sea, la única forma que yo encontré. Pero él dice que hay algunas otras cosas. ¿Sí? Definición de propósito, deseo, confianza en sí mismo, definición de los planes, conocimiento exacto, cooperación, fuerza de voluntad y hábito. ¿Ya? Por ejemplo, la cooperación es que tú tengas un compañero de vida, ¿sí? Un socio. O sea, por ejemplo, ustedes dos, Doris y Luis, se apoyan en ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces eso se llama socio de vida, que si el uno no quiere, el otro te dice, oye, tienes que levantarte temprano. Sí, Ale, entonces eso es socio. le calza como anillo el dedo. Es Sí, broma, es broma, después me habla. que le presionas mucho, dice Doris. Como buena mujer exigente. Te jodiste, Luis. Qué buena socia que tienes. Bueno, amigos, nos vemos a las 7 en la charla para cerrar ya el taller de tokenización y vamos a invitar para el domingo también un taller de balance financiero. La siguiente semana, bueno, tenemos el espacio de mercados y bueno, se vienen cosas importantes. Tengan una linda noche y conversamos luego, ¿ya? Un abracito, chao. Gracias, bueno. Con gusto. Chao, amigo.